Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. Don Héctor, estrenando nueva mesa. Bueno, ¿Cómo aquí, se siente usted? aquí estamos, muy linda cabina, que estrena la Sí. Z101. De hecho, usted se ve en el día de de hoy. mejor ángulo, dice el camarógrafo. Sí. Sí. Bueno, aquí todo el mundo se ve de mejor ángulo porque ellos han dispuesto esto de tal manera que todo el mundo esté bien. Sí, cómodo. O sea, cómodo. que nadie se sienta fuera del set. Y además de eso, la comodidad, ¿verdad? Sí, Es sí, algo sí, que sí. cuenta al momento de uno trabajar y que más esto de la hay, radio. hay que felicitar a la Z y a quien diseñó esta cabina. Que Sí, está, sí. está muy linda. Benditas sean sus O manos. sea, acorde con lo que es la modernidad ya, Indiscutiblemente. dentro de lo que es la radio. Eso es así. Eso Así es es así. que dele para allá. Bueno, algunas de las principales informaciones correspondientes a esta noche, don Héctor. Mire, luego de 6 horas de debate, la Cámara de Diputados de la República Dominicana declaró de urgencia y aprobó la noche de este lunes en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley orgánica del régimen electoral, el cual ya fue sancionado por el Senado. La iniciativa, que cuenta de 293 artículos, fue aprobado con 141 votos a favor y 11 en contra en la primera lectura, mientras que en la segunda lectura pasó con 140 y 12 en contra. 140 a favor y 12 en contra. Mientras que el diputado por Alianza País, Fidelio Despradel, se retiró de la tarde de este lunes de la sala donde se discutía el proyecto de ley orgánica del régimen electoral en la Cámara de Diputados por no estar de acuerdo con la aprobación al vapor de la pieza legislativa. Despradel dijo que era necesario una consulta de los distintos sectores de la sociedad. No estoy de acuerdo con la aprobación de esta farsa. Por esta razón, en este momento me retiro de esta sala, dijo el diputado del Distrito Nacional por Alianza País. El sargento de la Policía Nacional, Julio Ángel Díaz Guzmán, fue suspendido de la institución y puesto a disposición del Ministerio Público por quitarle la vida a su pareja sentimental al propinarle un puñetazo en la cara. Ese era el estudiante de comunicación social. Exactamente. Sí. La víctima fue identificada como Paola Rojas Santana, de 32 años. ¡Qué abuso! Y la compañía Air Century suspendió este lunes los vuelos desde y hacia Haití ante la situación de violencia que se significa en el vecino país, la cual ha dejado varias personas muertas, lamentablemente, y hasta pues la compañía tomó la decisión hasta nuevo aviso. Hasta ahora los vuelos suspendidos son el 132 y 134, indicó la empresa en un comunicado, en el cual explicó además que tomó la decisión o la medida para preservar la seguridad de sus pasajeros y sus tripulantes. Familiares y amigos de Geraldine Sánchez Valdera, la joven asesinada supuestamente por su expareja Martín Batista Ogando en noviembre del 2017, se manifestaron este lunes exigiendo celeridad en el proceso judicial que se le sigue al imputado. Los allegados de Geraldine aseguraron que Martín Batista Ogando está recurriendo a tácticas dilatorias para evitar una condena. Este lunes los jueces del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional tenían previsto conocer el juicio, pero fue aplazado para el 22 de este mes debido a que la defensa alegó estar enferma. Y la mención del nombre de Reinaldo Pared Pérez por parte de los abogados de Andrés Bautista en la audiencia por el caso Odebrecht calentó el escenario en el primer día de la defensa del imputado por los supuestos sobornos recibidos para aprobar préstamos cuando fue presidente del Senado. El abogado Carlos Salcedo dijo que de las 16 obras que fueron construidas por sobornos de Odebrecht, Andrés Bautista solo aprobó 3 y el resto fue aprobado por Reinaldo Pared Pérez, y preguntó al Ministerio Público por qué el actual presidente del Senado no está en la acusación.
Con la mediación de la Procuraduría General de la República y el Ministerio Público de Santiago, el Instituto de Tránsito, Transporte Terrestre y Movilidad, Intran, procedieron a dejar sin efecto miles de multas que tenían cientos de choferes de diferentes rutas del transporte urbano de esta provincia. Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT, agradeció las gestiones del Procurador General Jean Alain Rodríguez y del Procurador Fiscal de Santiago, José Francisco Santos, y expresó que ojalá esa medida sea extensiva a otros ciudadanos que están en igual condiciones que la de los trabajadores del volante. Finalmente, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Reinaldo Pared Pérez, sostuvo que la madurez y experiencia de la dirigencia garantizan su unidad interna y los nuevos triunfos electorales que le espera a esa organización política. De esta manera, negó de forma contundente que en las filas partidarias sucedan hechos que motiven su fraccionamiento, como se apuesta en el litoral opositor. Con estas informaciones nos vamos a una pausa. Regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Y estamos de regreso en el gobierno de la noche, señores. Ya son las 10:07. Don Héctor, buenas noches. Bueno, buenas noches nuevamente, líder. Buenas noches a todo este equipo del gobierno de la noche. Tanto a ti como a este elenco del gobierno de la noche, Osiris de León, y toda la gente que de alguna u otra forma forma parte, valga la redundancia, de este espacio. Marianita, Félix Aquino, José y Mel en las cámaras. Y como siempre, un saludo muy especial, fraternal, a toda esa gente que nos sigue al gobierno de la noche, tanto dentro como fuera del país. Bueno, señores, la situación, Roberto, en Haití está insostenible. Sí. Estas protestas que provocan tanta violencia, en este caso en el país vecino, es un preludio muy negativo de lo que puede ocurrir en estos días. Eso es así. Siempre esas protestas se llevan de encuentro a los gobiernos de Haití. Y solamente hay que recordar que gobiernos presididos por verdaderos líderes han sucumbido ante estas protestas, porque Haití ha demostrado lamentablemente que todavía no está preparado, muy lamentablemente, para vivir en democracia. Ahora estas protestas tienen como norte fundamental que renuncie el actual presidente Jovenel Moïse. Este presidente, que lleva alrededor de 2 años en el poder, pues es acusado de que no ha tomado acciones de justicia contra todos aquellos que habrían malversado los fondos venezolanos de Petrocaribe, y se acusa de que funcionarios y exfuncionarios haitianos pues han estado, manejando de manera irregular unos 2.000 millones de pesos pertenecientes al programa Petrocaribe, Sí, que es un programa que Venezuela pues ha estado manejando con diversas naciones de Latinoamérica, incluyendo incluso la República Dominicana, Bolivia, Nicaragua, y entre otros países de América Latina aliados fundamentalmente a esa nación. Y no aliados, porque por ejemplo Haití no puede decirse que es un gran aliado de Venezuela. A pesar de que Venezuela en varias ocasiones ha defendido a Haití. No, pero eso es otra cosa. Venezuela ha defendido a Haití, pero lo ha hecho sobre la base de la solidaridad internacional, Sí. pero no porque Haití sea parte de un bloque, bloque de naciones que conforme que el plan de Chávez formaban parte de todo ese andamiaje de apoyo a esa nación. Entonces hay una situación de Haití que en este momento es difícil. Hay saqueos de tiendas,
hay secuestros en medio de toda esta protesta. Se dice que hay gente que fue observada reteniendo ciudadanos que circulaban por las calles y pidiendo rescate. Pero tú sabes que hay mucha gente que suele pescar en río revuelto y esa nación está acostumbrada a eso. Cuando se arman esas revueltas y Luzón, muchos aprovechan la situación para hacer de la suya. Bueno, es cierto. Entonces hay una especie de desorden que no es controlado. No ha sido controlado por las autoridades haitianas, una policía que al parecer no da abasto ni puede controlar esas grandes protestas. Y por eso gobiernos como el de Estados Unidos ha estado vigilante y atento a salvaguardar las vidas de sus funcionarios consulares y embajadores en Haití. Y la Organización de las Naciones Unidas pues ha llamado a la oposición política, a los partidos de oposición de Haití, a un diálogo para que haya una solución a esta situación. Hasta ahora el gobierno, fundamentalmente en el día de hoy, día de protestas y estos últimos días, ha guardado silencio respecto a la situación de violencia y protestas callejeras que se han estado produciendo en Haití, con varios muertos cada vez. Es una situación insostenible. La República Dominicana, como país vecino y país que comparte un mismo territorio con Haití, pues ha tomado medidas en el orden militar y ha tratado pues de resguardar la zona fronteriza, la frontera, previniendo situaciones que pueden derivarse de una situación de protesta, de una situación de irregularidad que vive el hermano pueblo haitiano en este momento. Es una situación difícil. Hay los haitianos agrupados en diversas organizaciones y partidos políticos, pues protestan contra un presidente que no ha mostrado una capacidad en torno a tratar de resolver o ir tratando de resolver esta situación de crisis que se le presenta. Es algo verdaderamente insostenible, se puede volver y se está volviendo incontrolable. Recuerden lo que pasó en una protesta anterior, donde fueron desbaratados bancos, negocios, gasolineras, tiendas, y en esta ocasión no ha sido tan distinto, aunque con menos intensidad. Esta vez pues también han sido destruidos negocios, vehículos incendiados y ese tipo de desórdenes que fundamentalmente caracterizan este tipo de protesta en Haití. Hay un desorden, hay saqueos a negocios, comerciantes, han sido robados sus mercancías en distintos puntos del país, fundamentalmente en el área de la protesta, y no se espera nada halagüeño con relación a esto. Ojalá que los organismos internacionales, que para algunos asuntos son tan rápidos, ojalá que traten de discutir la situación haitiana en un determinado momento, porque las cosas se están saliendo de control allí, y esto pues puede ser muy peligroso en términos de pérdida de vidas humanas y en términos del orden institucional o constitucional de Haití. Eso verdaderamente es algo que puede traer consecuencias funestas. Porque estas protestas de Haití, donde no hay un control, donde, repito, la policía no tiene la capacidad tal vez suficiente para contenerlas, entonces las cosas pueden salirse, como decimos aquí, de madre y crear una situación sumamente peligrosa en el ámbito haitiano. Esa es una situación que realmente hay que ver en qué para todo eso. Aquí hay que decir que en el caso de Venezuela, dando un pincelazo a esta situación que persiste en Venezuela, debemos destacar que allí los venezolanos se siguen debatiendo en una crisis que no tiene, al parecer, una salida a la vista. Diosdado Cabello, que se considera y de hecho es el segundo hombre del chavismo en Venezuela y que preside la Asamblea Nacional Constituyente, pues ha dado declaraciones en el día de hoy en el sentido de que se quiere introducir ayuda humanitaria a Venezuela con el propósito pues de introducir militares, también tropas con esa ayuda. Son declaraciones de Diosdado Cabello en el día de hoy, quien ha dicho que bajo ninguna circunstancia el gobierno de Venezuela
va a permitir ese tipo de ayuda con el propósito de introducir tropas a esa nación. Es una crisis que también es una crisis, la de Venezuela, una crisis profunda, en la que una persona desde el día 23 de enero se declaró presidente interino y que ocupa la posición de la Asamblea Nacional. Imagínense ustedes un presidente, Nicolás Maduro, como presidente ganador del proceso electoral último de Venezuela, y ante la crisis pues se ha declarado un presidente interino que ha estado dando declaraciones y que incluso llegó a decir que como presidente en cualquier situación él autorizaría una intervención militar a Venezuela, que es algo que nunca debe decir ningún político en el mundo, aunque lo piense. Se ve que la inmadurez política de este joven venezolano, se ve lo poco que analiza las cosas que va a decir y lo que esto significa en términos políticos, porque en ningún país del mundo, aún los más reaccionarios, serían capaces de decir que autorizarían una intervención a su propia nación. Eso que mancilla lo que es el interés democrático de las naciones y la soberanía de una nación. Es decir, que hay una situación planteada en Venezuela que sigue de alguna manera un tanto estacionaria hasta tanto pues se produzcan hechos que puedan dar al traste con una solución del conflicto de esa nación. Otro asunto que queremos nosotros tocar se refiere a la decisión de hace varios días de la Dirección General de Aduanas de cobrar un gravamen de un 20% a las importaciones de telefonía móvil o celulares, como se le conoce popularmente. Esta decisión de la Dirección General de Aduanas ha encontrado la oposición de diversos sectores, no solo nacionales, sino internacionales. Por ejemplo, la Organización Internacional Internet Society rechazó la medida de la Dirección General de Aduanas que instruye aplicar el cobro del gravamen del 20% a las importaciones de los celulares o móviles. Eso a partir, entró en vigencia del 28 de enero de este año, dejando sin efectos circulares como por ejemplo la 3327 del 21 de febrero de 2005 y 3388 del 26 de enero de 2007 que habían establecido un 3%. Entonces, esta organización internacional en su capítulo de la República Dominicana advierte que la acción de aduanas tendrá un impacto negativo en la población dominicana, pues impedirá el acceso a información, a servicios públicos, a educación y otros derechos establecidos en la Constitución Dominicana, a la vez de perpetuar la brecha digital en el país. Y dice que golpea a los sectores más empobrecidos, pero también la clase media que cada día ve sus ingresos reducirse. Bueno, en cuanto a la brecha digital... El que tú menos piensas anda con un teléfono celular inteligente. Sí, precisamente por eso que lo dice. ¿Por eso? Pero lo dice por eso, porque... Pero no es verdad que un teléfono celular inteligente, porque cueste un 7, 8, 10, 15, 20% más, la gente lo va a dejar de comprar. Sí, pero lo encarece. Un 20% es un 20%, Siris. O sea, pero la gente no lo va a dejar de comprar, Héctor Luzón. Tú te encuentras en la calle con gente que tiene un teléfono celular que le cuesta $500 y $600. Pero no todo el mundo puede hacer eso. No, no todo el mundo, pero... O sea, lo hace un grupo reducido que puede hacerlo. No tanto, aquí hay más de 7 millones de celulares. Sí, pero dentro de esos 7 millones, ¿cuántos maquitos hay? No, hay muchos maquitos. Hay muchos maquitos. Hay muchos. La mayoría de la gente lo que tiene son maquitos, Siri. La mayoría de la población llana. Si tú te pones a verlo, tú ves a la clase media con un buen celular, es verdad. Y otra gente, a mucha gente podría decirse, pero esa gente no es, si tú lo mides a nivel de población, no es tan significativa. La mayoría de la gente humilde que tú ves en las calles tiene un celularcito pequeñito, con el cual apenas se comunica. A veces ni siquiera son inteligentes, ni nada. Pero es que el celular de hoy día te sale más barato que tú tener un teléfono en los años 60 y 70. te sale menos costoso, bueno, de verdad. Porque en los años 60 y 70, solamente una élite podía tener teléfono residencial. Esto también puede estimular más aún la delincuencia que roba celulares. Y eso se ha dicho y yo estoy de acuerdo. Porque en la medida en que se encarezca más el aparato, que se va a encarecer,
con esta medida de aduanas, que de alguna forma, Osiris, contradice la política del propio gobierno en términos de lo que es República Digital, por ejemplo, y en términos de lo que son otros proyectos que ha iniciado el gobierno en términos tecnológicos e informáticos. República Digital es una iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina que ha sido vista con muy buenos ojos. Pero si al margen de eso se toman medidas... Pero la mayoría de gente que usa teléfono celular no lo usa para República Digital. Lo usa desde la computadora. Bueno, pero lo usa para todo, porque ¿qué es República Digital? República Digital es un proyecto que trata, por ejemplo, de que en el ámbito de la misma administración pública los procesos se vayan detallando a nivel, y eso te lo mandan a un correo. El Maquito no te da acceso a eso. El Maquito no da acceso a eso. Pero si cuesta un 10% más, un 20% más, no te lo facilita ni te lo dificulta el acceso a la República Digital. Bueno, pero lo que te quiero destacar es que la medida es incongruente de todas maneras, porque si el gobierno se propone... yo no estoy de acuerdo con el aumento. Sí. Ahora, es que ese argumento que está planteando no es el mejor para contrarrestar eso. Bueno, pero ellos no solamente dicen eso, dicen una serie de cuestiones, o sea, ellos hablan de la era de la información, de que no pueden haber límites cuando en el mundo está luchando fundamentalmente por cerrar esa gran brecha digital que ellos dicen que todavía existe, y ciertamente es así, porque independientemente de que nosotros creamos de que todo el mundo tiene internet, eso no es verdad. Hay mucha gente que en el mundo no tiene acceso a la tecnología todavía, por una serie de razones. Entonces, resulta incongruente por eso, repito, porque el gobierno, incluso en los últimos días, hace pocos días, el propio presidente de la República estuvo refiriéndose a República Digital, hablando de sus virtudes que todos reconocemos. Pero si aparte de eso el gobierno permite o apoya o prohíja, porque solamente aduana hace eso con el apoyo de la presidencia de la República. No necesariamente, no necesariamente. Sí, claro, porque es que en el gobierno no puede haber una política que no sea apoyada por el presidente. Yo te puedo certificar que no es este gobierno, en todos los gobiernos, la inmensa mayoría de los funcionarios toman decisiones internas a la institución, y salvo que esa medida lastime mucho a la población y la población protesta, el gobierno interviene. Y te lo puedo decir en el caso de Corde. Cuando nosotros estuvimos en Corde, en los tiempos de la guerra, en el año 88, el año 89, el año 90, en Corde las decisiones se tomaban internamente. Si alguna medida de esa no era del agrado de la población y llegaba a la presidencia, el presidente llamaba al director de Corde y le pedía reconsiderar la medida. Bueno, yo entiendo que llevar un gravamen a una importación de un producto como los teléfonos inteligentes o móviles, qué sé yo, de un 3 a un 20, es una medida... No, pero eso lo bajaron al 8. Eso lo bajaron a 8. Bueno, ¿cuándo lo bajaron al 8? El fin de semana. ¿Del 20? Sí. Bueno, yo no he visto esa información. No, eso no es 20, eso es 8 ya. Bueno, si es 8, perfecto. Pero lo que yo entiendo es que ninguna medida que vaya en detrimento de ese proyecto incluso que tiene el presidente de la República, que es República Digital, yo creo que eso debe ser echado a un lado y dejado sin efecto. Porque lo que se trata es de democratizar precisamente este tipo de comunicación y tecnología que se está llevando a cabo en todo el mundo. O sea, no es, y repito, la delincuencia se roba un celular, mata a una gente por un celular por el valor que tienen estos aparatos. En la medida en que estos aparatos encarezcan, mayor interés va a tener la delincuencia en robar, por ejemplo, un celular. Y otra cosa es que cualquier aumento, y todo este aumento va para la población consumidora de este producto, porque ninguna empresa en el capitalismo asume costos, lo que hace es que lo transfiere a los consumidores, y el consumidor final es el que finalmente, como bien lo dice su nombre, asume el costo. Por tanto, cualquier gravamen adicional, en este caso a la importación de celulares, eso va a la gente que lo compra, porque ni las compañías de telecomunicaciones y ellas mismas incluso han estado rechazando la medida y protestando porque entienden que esto crearía una situación, y aún así ellos transferirían esos costos adicionales a los consumidores. Es decir, que a la población al final será siempre, como ocurre en otras cosas, en la economía, en cualquier economía del mundo, es la que al final paga los platos rotos. Y eso significaría, lamentablemente, que digamos que se dispararían los precios de muchos de estos productos que son de tanto uso, no solo de la población dominicana, sino todo el mundo. Ojalá que esta medida definitivamente sea dejada como estaba antes. Llévame, Félix. Bueno, estamos de regreso en este gobierno de la
Noche de la Z101, son las 10:26 minutos de la noche en este gobierno de la noche de la Z. Es el turno de nuestro compañero Ciris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para ti, buenas noches para todo el equipo del gobierno de la noche. Z101, el equipo de apoyo en los controles. Buenas noches para Bienvenido Rodríguez, para Willy Rodríguez, buenas noches para todo el pueblo dominicano. Y sobre todo un saludo muy especial para toda esa gente que nos escucha en Estados Unidos, que nos escucha en Europa y en otras partes del mundo. Un abrazo fraterno para cada uno de ellos, que hacen posible que cada noche estemos aquí, compartiendo con todo el país en Z101, con todo dominicano, que más allá de los mares, mantiene la identidad con la sociedad. Miren, brevemente, para la tarde de mañana, tendremos lluvias en la zona de Bonao, Maimón, Cotuí, La Mata, Fantino, Pimentel, Las Guaranas, San Francisco de Macorís, Villatapia, Tenares, Salcedo, La Vega, Moca, Tamboril, Licey al Medio, Santiago de los Caballeros y un poquito a la parte norte de Santiago de los Caballeros, la zona de ahí de Gurabo, parte de la carretera que va de Gurabo hacia la cumbre. En esa franja tendremos lluvias, también lluvias hacia la ruta de Jamao al norte. Así que ya lo sabe la gente que vive en esa zona del Cibao Central, que en la tarde de mañana tendremos algunas lluvias importantes. Así que si usted tiene que hacer alguna diligencia importante, hágalo en la mañana, porque en la tarde usted va a tener ahí algunas lluvias. Algunas lloviznas también en la zona de la línea fronteriza, por allá, la parte norte. Al final de la tarde, algunas lloviznas en Manzanillo, en Montecristi, en Mao, en Esperanza, pero lloviznas moderadas. Recordemos que estamos en una tremenda sequía en esa zona, así es que las lluvias serán débiles a moderadas, una lloviznita ligera. Eso va a incluir a Montecristi, a Manzanillo, a Dajabón, a Loma de Cabrera, y se extiende por ahí esta Restauración. Y por dentro un poquito hacia la zona de El Pino. También algunas lloviznas menores en la región esta del país en la tarde, en Higüey, en Punta Cana, en El Ceibo, en Atomayor, en Monte Plata, en Sabana Grande de Boyá. Un poco de lluvia en la zona de Pedro Brán, en Jaina, en San Cristóbal, pero el mayor nivel de lluvias pues lo vamos a tener en el Cibao Central, desde Bonao hasta Santiago de los Caballeros en la tarde. Ustedes saben que en la línea noroeste está siendo afectada por la sequía y que esta sequía está pautada para continuar hasta mitad de mayo. Y ahí pues termina afectada la ganadería productora de carne y de leche de Sabaneta, de Santiago Rodríguez. Y precisamente la comunidad de Sabaneta se junta, se reúne, se congrega este fin de semana. Y para eso ha venido en la noche de hoy un amigo y un hermano, que es el representante, el vocero. Él es el diputado de ellos, el senador de ellos, el alcalde de ellos, el gobernador de ellos, pero con asiento aquí en la capital. Porque tenemos cargos equivalentes con asientos allá en la provincia. Pero él aquí, él representa al alcalde de Sabaneta, lo representa en la capital, representa al senador aquí, representa a los diputados, representa a los concejales, representa a todos los líderes de Sabaneta. Y ese es Néstor Esteves. Buenas noches, Néstor. Buenas noches. Hay que tomarlo así un poco con risa este tema, porque en gran medida ocurre eso. Yo pienso que asumo una gran parte de la labor no remunerada que ellos debieran asumir. Sí, realmente. Entonces me corresponde esa parte en gran medida. Bueno, pues sí, tiene razón.
Tiene razón Osiris al plantearlo de ese modo. Buenas noches. Bueno, cuéntanos, Néstor, ¿qué es lo que ustedes están programando para este fin de semana aquí en Santo Domingo? ¿Quiénes están invitados? ¿Cuál es el horario? ¿Cuáles son, digamos, las expectativas que hay para ese abrazo sabanetero? Ocurre que Santiago Rodríguez es una tierra de oportunidades y de muchos potenciales. Ojalá contar con tiempo para hablar de todos los potenciales y necesidades un poco que tiene nuestra provincia también. Justo atendiendo a ese potencial y a enarbolarlo, hacerlo saber, que se entere la población, es que realizamos normalmente el tercer domingo de cada febrero, realizamos el abrazo sabanetero. Okay. Y el abrazo sabanetero es eso, es un encuentro. Se hace aquí en Santo Domingo. Se hace acá en Santo Domingo y ya se ha ido contagiando la idea y se realiza en Nueva York también. Ah, qué bueno. Sí, ya en Nueva York van, si no mal recuerdo, si no mal cuento, 5 versiones del abrazo sabanetero. Ah, o sea, tenemos ya 5 años consecutivos en esa versión. No son consecutivos, por eso solo son como 5. Ah, ok, no son consecutivos. Comenzaron creo que 2011 en Nueva York, pero no se ha hecho de manera consecutiva, van algunas versiones ahí. Bueno, pues entonces convoca a los sabaneteros de Estados Unidos para que esta vez no fallen. Vienen para acá. Ya anunciaron que estarán acompañándonos Excelente. este domingo. Porque este domingo, desde las 10 de la mañana, nos vamos a congregar en el pabellón de las bromelias del Jardín Botánico Nacional. Desde las 10 de la mañana arranca el encuentro, arranca la fiesta. Tendremos al prodigio de la música típica. Ah, ok. Sí, va a estar amenizando. Y, lógicamente, una contraparte del pueblo nuestro, que es un pueblo de músicos, por demás. Sí. Entonces, Guirimambo Típico estará poniendo el sazón hasta que llegue el prodigio, entonces, que es el responsable de cerrar la fiesta. Inicia desde las 10 de la mañana, hay espacio, hay ambiente para toda la familia, para los pequeñines hemos habilitado un área donde vamos a ubicar juegos inflables para que disfruten los muchachos ahí. Habrá payasos amenizando, habrá dulces, golosinas que estarán brindando los propios, por supuesto. Pero estoy hablando solo del área para usted no puede organizar nada en Santo Domingo que tenga que ver con Sabaneta si usted no trae el casabe. Ese contacto fue hecho. Paulino Peralta es el presidente de la Asociación de Fabricantes de Casabe de Monción. Entonces ese contacto está establecido y en efecto, como siempre, cada puerta que se toca, gracias a Dios, para el abrazo sabanetero se abre. Entonces Paulino dijo, sí, por supuesto, se valoró a lo interno de la organización y estarán acá con degustación y posiblemente hasta con venta a bajo costo del casabe, porque como lo traen directamente los productores. No, porque no hay por qué regalarlo, se puede vender, digamos, a precio de costo ese día, para que el que no lo conoce, lo conozca y sepa lo exquisito. Yo puedo certificar y dar fe de manera pública de que es una exquisitez. Sí, realmente hay casabe de extraordinaria calidad en la tierra nuestra. Descríbele a la gente algunas de las variedades de ese casabe, porque no mucha gente conoce esas variedades. Hay diversidad de casabe. La gente está acostumbrada al casabe clásico. Casabe normal, casabe natural, que es casabe con yuca amarga, por supuesto, aunque algunos integran la yuca dulce, no sale de la misma calidad del casabe. Se daña más rápido, dura menos. O sea, que es mejor el casabe de la yuca amarga. De la yuca amarga, es así, sí. Entonces, ese casabe natural que hemos conocido por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Hay una amplísima gama de casabes. El que más me encanta, y es ese que Osiris está diciendo ahora, el casabe con maní. Con maní. Cuando tiene maní integrado, eso sirve como para la merienda. Es gourmet. Pero es eso, realmente. Entonces ese día también va a haber todo eso ahí. Sí, ese día habrá como variedad. Una feria de variedades, de productos de la zona. No es exactamente una feria, todavía no tenemos la fuerza suficiente en el abrazo para que eso se convierta en una Expo Santiago Rodríguez, pero esa es la aspiración, hacia eso apuntamos. Mientras traemos casabe, traemos derivados de la leche, quesos, yogures, traemos dulces también, vienen las artesanías de nuestro pueblo, es decir, que habrá de algún modo una exposición muy interesante, de algunos de los productos. O sea, toda la gente de la zona me imagino que va a acudir de manera masiva. Además, ¿qué ocurre? No es obligatorio ser sabanetero para estar presente. Justo a eso voy. Hay 2 componentes en ese sentido. La provincia de Santiago Rodríguez tiene 3 municipios: Sabaneta, San Ignacio de Sabaneta, que es el municipio cabecera, Monción,
Estoy diciendo en el orden de creación de los municipios. Y Villa Los Almácigos. Sabaneta es el más viejo, reciente. Bueno, la historia de la porque provincia de porque Santiago Rodríguez Sabaneta. es que para mediados del siglo pasado se tomó pedazos de dos provincias. De Santiago se tomó un pedazo y de Montecristi se tomó otro pedazo. Sabaneta para ese entonces pertenecía a Montecristi. El área en donde está Monción, con todo y que no tenía ese nombre, era Guaraguanó, pertenecía a la provincia de Santiago. Sabaneta es muy mencionado en la historia dominicana. Es que en Sabaneta se gestó el proyecto para recuperar la independencia. Claro, así es, el proyecto de restauración. Porque ¿qué ocurre? Y vamos un poquito a la historia. Después de la batalla del 30 de marzo en Santiago, Pierrot, en la retirada hacia Haití, incendia Dajabón. Sí. Cuando incendia Dajabón, allá vivía para ese tiempo Santiago Rodríguez. No era general todavía, era coronel nada más. Entonces ahí vivía Santiago Rodríguez. En un pueblo devastado, había que mudarse a algún lado. ¿A dónde se mudó Santiago Rodríguez, Josefina Bueno, su cuñado Alejandro Bueno y otros colaboradores cercanos? ¿A dónde se mudaron? A un lugar conocido como el Despoblado, a la orillita del río Yaguajay. En ese lugar entonces es donde se funda Sabaneta. Y en ese lugar fue en donde Santiago Rodríguez armó ese proyecto restaurador. Ese proyecto que implicó que 14 se fueran y cruzaran la frontera con Haití y desde allá penetraran el 15 de agosto de ese mismo año, 1863, por la madrugada hasta el Cerro de Capodillo, donde se enarboló la bandera. Y por eso el ícono, por eso el símbolo de la restauración de la República Dominicana es el 16 de agosto y es Capotillo, porque ahí fue donde se elevó la bandera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se gestó? Se gestó en Sabaneta. ¿Y dónde ocurre la sublevación de Sabaneta? Con aquello de que Norberto Torres, bajo trago, a un español, le dijo, sí, ustedes verán lo que va a pasar el próximo día 27. Eso se lo dijo Norberto Torres, 21 de febrero de 1863, porque el golpe estaba previsto justo para que coincidiera con el aniversario de la independencia. El golpe a los españoles para restaurar la independencia otra vez se iba a dar el 27 de febrero de 1863. Pero Norberto bajo trago soltó la lengua. Habló más de la cuenta. Se armó el reperpero, para decirlo en lenguaje llano, y entonces hubo que abortar el proyecto. Ahí solo se llegó a sublevar Sabaneta como localidad, como municipio. Santiago Rodríguez a la sazón, alcalde de allá. Entonces, solo ocurrió esa sublevación sin mayor repercusión, digamos. Hubo que rearmar todo el proyecto de cara entonces a que se diera ya para agosto, concretamente el 16. En todo caso, por eso Sabaneta es conocida como la cuna de la restauración de la República Dominicana. Y a propósito, te completo, Luzón, escoger el tercer domingo de febrero de cada año para realizar el abrazo sabanetero es un modo de rememorar, de celebrar aquella epopeya. No siempre coincide con el 22, es más, procuramos que no coincida, porque el 22 es día de regocijo municipal en Sabaneta. Entonces, para no estropear aquella actividad de regocijo municipal, nosotros procuramos que no coincida, que sí esté lo más cercana posible. Es más, se ha celebrado abrazo 21. El primer abrazo sabanetero fue 2009, fue 21 de febrero. Entonces fue 21 la celebración acá y al día siguiente íbamos a Sabaneta para las actividades que normalmente hay, que comienzan con alborada, que hay misa, que hay desfiles de los centros educativos, que hay conferencias, siempre hay actividades, un programa bien nutrido de actividades con motivo de la recordación de esa sublevación de Sabaneta ocurrida el 22 de febrero de 1863. Sí. Y el abrazo es alegórico a eso, pero el abrazo entonces va más allá, porque el abrazo convoca a los 3 municipios. Es decir, tanto Sabaneta como Monción como Villa Los Almácigos forman parte del abrazo sabanetero. Tan así es que entre los reconocimientos, tanto a personalidades como a entidades, se toma en cuenta a personalidades de los 3 municipios por igual, a entidades con incidencia también en los 3 municipios. Pero ¿a qué
tú que eres un activista, ¿no? Como bien dijo Siris, un representante genuino de toda esa zona, ¿a qué se atribuye que esa zona, a pesar de como bien tú has dicho, de contener un pasado histórico tan importante, no hay libro de historia que no mencione toda esa zona, porque como tú bien dices, ahí se gestó realmente la restauración de la República? Es así. ¿Por qué se ha quedado tan atrás? ¿Por qué tan escaso desarrollo de esa zona por ahí? En Santiago Rodríguez ha faltado visión. Ha faltado visión y ha faltado unidad. Y además de la visión y la unidad, ha faltado realmente como decisión de cómo marchar. Explicado así en palabras breves, Santiago Rodríguez, desde su fundación como provincia, se ha mantenido sobreviviendo. Hablo desde el punto de vista socioeconómico. ¿Cuál era el medio de vida cuando fue creado como provincia Santiago Rodríguez? La explotación maderera en manos de los Mera, con raíz en Santiago, por su vinculación con vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para que siga explicando eso, Néstor. Vámonos a la pausa. De Mil Amores. 34 minutos de la noche. Bueno, conversamos con Néstor. Estamos conversando con el embajador extraordinario y plenipotenciario él nos de Sabaneta, Néstor Esteves. Estos Él vino títulos. Con asiento en Santo Domingo. Él vino a promover una actividad, pero nosotros le estamos sacando provecho. Sí. Porque gente como Néstor es un gran profesional de la locución. Y conocedor de la historia de su región. Gracias, Sí, porque hay que gracias. conocer la historia. ¿Es así? Primero su historia como nación, y luego la historia, lógicamente, Como de tu región. Dicen por ahí que si no la conocemos estamos condenados a repetirla. Eso es Sí, así. así Entonces es. tú nos hablabas de esa situación tan particular, de esos 3 municipios que conforman Santiago Rodríguez: Monción, Sabaneta y Villa Los Almácigos. Y vamos, Tiene que añadirle, Néstor, al tema del clima. íbamos a eso. Hay que añadirle al clima. Al momento de la pausa íbamos explicando cómo Santiago Rodríguez, con todo este potencial, no ha logrado un desarrollo, siendo un referente, digamos, de desarrollo, quizás en la región o en una parte del país. Y comenzaba explicando desde el punto de vista socioeconómico, fundamentalmente con énfasis en la economía, que cuando es creada la provincia de Santiago Rodríguez, el principal medio de vida era la explotación maderera por parte de los Mera, con asiento en Santiago, pero se trasladaban a la parte de la sierra, Sí, asiento en incluyendo Santiago y Santiago operaciones en la Rodríguez sierra. para esa explotación maderera. Terminada la dictadura de Trujillo, entonces ya los Mera, que tenían gran apoyo de parte del gobierno, pues no siguen con la explotación maderera en Santiago Rodríguez. Hace falta en ese momento como buscar algo de qué se va a seguir viviendo. Es cuando se echa manos al maní. Pero transcurren unos años y quienes nos compraban el maní para fabricar aceite encuentran otra materia prima que les convenía más para la fabricación del aceite. ¿Y qué ocurre? El que está en el sector primario es el sufrido, porque el que se encarga del procesamiento, esa parte secundaria de la economía, entonces sencillamente abandona el sector primario. Santiago Rodríguez fue abandonado en ese momento con su maní, que no había a quien vendérselo. No había que venderse. Hubo que buscar Pero otro ya medio no se de siembra sobre. maní para nada en Santiago Rodríguez. Muy escasamente se siembra maíz, muy escasamente. Hubo que buscar otro medio de sobrevivencia, la siembra del tabaco. El tabaco. Pero el tabaco, con toda esta campaña, cada 31 de mayo, el Día Mundial en contra del tabaco, Sí. entonces toda esta campaña en contra, también se nos dañó el negocio del tabaco. Hubo que buscar otras alternativas. En ese momento se discutía si zonas francas textiles o agroindustriales. Terminó imponiéndose la ganadería. Y en la actualidad, y en la ganadería ha descollado Santiago Rodríguez por cantidad y por calidad de la leche que produce. Ahora, ¿qué ocurre? La ganadería es una empresa, por su propia naturaleza, no distribuye equitativamente los ingresos. Aunque actualmente se sigue viviendo de la ganadería en Santiago Rodríguez, los índices de pobreza... La región que mayor nivel de producción lechera tiene en el país. Sí, definitivamente, es así. Pero nos hemos quedado Pero en el sector primario con la ganadería, sí, sí. Y no se industrializa. salvo contadísimas Pero experiencias también- muy en pequeño de fabricantes de queso, de yogur o de dulces. Pero muy en veo- pequeño, muy incipiente esto todavía. Pero veo los Quizás- ganaderos
que siempre están pidiendo al gobierno que le ayude porque Sí. parece que ellos tienen muchas limitaciones en el ámbito de la producción. Por ejemplo, el asunto de la leche. Pues sabe que hay siempre una meta en cuanto a la producción lechera en la República Dominicana para satisfacer la demanda. Ellos pues estaban pidiendo algunos incentivos al gobierno para ellos producir la leche que se requiere. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Y ahí viene el ingrediente que planteaba Osiris hace un momento, el tema clima. Sí. Tenemos las sequías cíclicas. Ahora sí, en hay esa una sequía parte. terrible. Osiris, a mí me encanta escuchar a Osiris explicando el tema de que los vientos alisios no llegan hasta allá. No. Y como no llegan los vientos alisios hasta allá, Sí. eso hace que esa zona sea más castigada por la sequía. Es así. Ante la inclemencia del clima, ¿qué hacemos? Bueno, pues adaptarnos un poco. Es lo que hay que hacer. Entonces, la ganadería de la región, no solo de Santiago Rodríguez, no ha hecho lo suficiente para adaptarse a esa condición de esa sequía cíclica. Por eso cada vez que viene un periodo de sequía, viene ese llamado al que está haciendo alusión Luzón, en el sentido de que el gobierno acuda para la ayuda. Pero bueno, no se trabaja lo suficiente, por ejemplo, en ensilaje, para que con el ensilaje podamos disponer de alimentación para el ganado en ese tiempo de precariedad, en ese tiempo de la sequía. Eso por un lado. Y por el otro lado, no se ha trabajado mucho en el avance en mejoramiento genético de la ganadería. Y eso tiene que ver con la calidad y la cantidad de la leche que producimos. Claro. Ahora, no se ha trabajado tanto el agregado de valor. Y ¿Qué tanto se ha cuando aplicado? alguien del sector primario se queda en el simple sector primario sin agregar valor, Sí, como un productor primario. se y va no quedando industrializa. fuera en un esquema de mercado Claro. como el que nos ha tocado vivir. Néstor, estamos en un tiempo muy avanzado tecnológicamente hablando. Ujú. ¿Qué tanto se ha aplicado o se piensa aplicar la tecnología para mejorar esa situación precisamente en lo que tiene que ver con la ganadería? ¿Hay algo que se pueda hacer, que el Estado pueda hacer utilizando tecnología para poder paliar un poquito ciertas situaciones? De esto a mí me encantaría escuchar a Osiris hablar de esto, porque ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y no estoy rebotando No. tu pregunta. ¿Por qué digo Osiris? Porque yo respeto mucho el tema de las especializaciones. ¿Qué ocurre con Santiago Rodríguez? Y que me desmienta Osiris si no es así. Santiago Rodríguez es un potencial en agua. Me encanta llamar a mi provincia Madre de Aguas. En Santiago Rodríguez nace el río Mao, Sí, que abastece, que es la fuente principal para la presa de Monción, sí. que suple de agua a la mayor parte del noroeste y una parte de Sí, Santiago sí, incluso. sí. Pero para El la acueducto llega hasta Estancia del Yaque. Es así. Que es una comunidad que está a mitad de camino entre Navarrete y Villa González. Pero paradójicamente, para Santiago Rodríguez, de la presa de Monción, no se usa agua. ¿Cómo va a ser? No se usa agua. Pero increíble. Entonces eso... y está en la vecindad. Estoy hablando solo del río Mao, Pero, pero podemos hablar del Yaguajay, ¿pero por qué? podemos hablar Sí. del río Guayubín, que es el afluente que, digamos, mejora la calidad del agua del río Yaque Sí, sí. a partir del poblado de Guayubín, aguas abajo. Claro. Pero estamos hablando del río Inaje también, pero estamos hablando incluso del río que representa la vida para nuestros vecinos haitianos. El Artibonito nace en Santiago Rodríguez. Nace ahí. Nace en Santiago Rodríguez. Entonces estamos hablando de una provincia con un potencial hídrico extraordinario. Que lo que necesita es gestión hidráulica. Exactamente. Exactamente. Gestión. Eso es lo que necesita. O sea, Con es una- como tú tener una mina de oro en el subsuelo, mientras tú no la explotas no tienes nada. Con una adecuada gestión del recurso Sí, sí. agua en la provincia de Santiago Rodríguez, se acabó el problema de la Sí, sí. sequía. Eso es lo que tenemos que preparar, un plan integral de aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la región noroeste del país. Y esto me lo aprendí con Osiris también. Si se trabaja, por ejemplo, esta presa de la boca de los ríos, es decir, entre los ríos Guayubín y Yaguajay, Yaguajay. si esa presa se trabaja, Que pero el se presidente trabaja... estuvo visitándola el día pasado. Cierto, incluso ahí se está trabajando estudios, Sí. se ha planteado todo esto, pero si eso se trabaja de manera integral, y cuando digo de manera integral, insisto, aprendido de Osiris, lo quiero decir con pelos y señales, es decir, que no solo se toma en cuenta el represar el río ahí y usar aguas abajo, sino qué hacer en la cuenca alta La cuenca también. alta. Con pequeñas presas, Claro. con pequeños retenes del agua que pueda Un ser modelo entonces... a pequeña escala de lo que tenemos en el río Nizao. En Nizao tenemos a Higüey, Ujú. la central de Higüey, Aguacate, la central de Aguacate,
Valdesia, la central de Valdesia y el contraembalse de Las Varías. El mejor ejemplo de aprovechamiento hidráulico en una cuenca que hay en toda la región. Y allá sería a menor escala porque se trataría como de pequeñas presas que pudieran ser aprovechadas, claro, como de hecho ha comenzado a usarse en Santiago Rodríguez. Ya Santiago Rodríguez está trabajando en la 6ª hidroeléctrica comunitaria. Son pequeñas hidroeléctricas aprovechando pequeños saltos, claro, en esas fuentes acuíferas con las que cuenta Santiago Rodríguez. Pero resuelve el tema de la energía, y si a eso tú le agregas que con una gestión apropiada del recurso agua, lo puedas usar también para irrigar, más que por aspersión, quizás irrigar con goteo o con microaspersión, tú estás teniendo, claro, toda una amplísima zona para producción de frutales, para producción de frutos menores. Es más, dicho en una expresión, para olvidarse de la sequía en la provincia de Santiago Rodríguez. Entonces eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Poner eso en práctica. Así que vamos a dar las más sinceras gracias al amigo y hermano, representante de Sabaneta aquí en Santo Domingo. Así de cierre, solo quiero recordarle lo central a lo que viene. El domingo, desde las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar Santiago Rodríguez, pero también en el Jardín Botánico Nacional. ¿A qué hora? Pabellón de las Bromelias. Ahí nos vamos a encontrar desde las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana. El prodigio y Guirimambo va a estar poniendo la música. ¿Qué va a hacer el prodigio ahí? Oh, lo que sabe hacer el prodigio. ¿Verdad? Para repíteselo a la gente. La excelencia. Porque a lo mejor la gente piensa que el prodigio va como invitado a comer casabe y hablar. El prodigio, además de que va a hacer eso, va a armar el fiestón. Va a armar el fiestón. De eso es que se trata. Que yo quiero que tú le digas a la gente. Por ¿Qué va a hacer el prodigio? Sí, señor. El prodigio porque el hecho de que el prodigio esté ahí no garantiza que vaya a tocar. Desde la mañana estará tocando Guirimambo. Y Guirimambo se encarga de eso hasta que comience la tarde. Comenzó la tarde, comenzó el prodigio. Y entregaremos reconocimientos, habrá espacio para los niños, vamos a tener comida, vamos a tener bebidas, vamos a pasar maravillosamente bien. Mientras haya luz natural, estaremos todos habrá ahí. Fiesta en el Abrazo Sabanetero. Y lo más interesante, no solo vienen de Monción, Sabaneta y Villa Los Almácigos. No, si usted estudió junto con alguien de Santiago Rodríguez, tuvo una novia, tuvo un novio, tuvo un compañero de trabajo de Santiago Rodríguez, siéntase invitado, vaya para que se encuentre con él allá en el Jardín Botánico. O si usted fue en una ocasión a Santiago Rodríguez y le gustó el pueblo, está invitado. Venga, que ahora se va a encontrar con la gente que lo recibió y lo acogió en Santiago Rodríguez. Se la va a encontrar acá en el Jardín Botánico Nacional. Desde las 10 de la mañana, ahí nos encontramos. Ahí estaremos todos, Dios mediante. No me fallen, ¿eh? Ustedes no, ahí estaremos. Ahí estaremos todos, militantemente. Qué bueno. Gracias, Néstor. Un abrazo para ustedes. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. El tiempo sigue avanzando, señores. Ya son las 10:58. Momento el tiempo de se va rápido, Roberto. Sí, dicen que en buena compañía se va más rápido, ¿eh? Sí, sí. 8:29. Eso decía Francisco Álvarez y Castellanos. Ahora, es que cuando tú así él terminaba su programa cada día. Don Francisco, que era un gran amigo de nosotros, un gran periodista, un gran comunicador, él terminaba su programa cada tarde. No invitaba mucho para hablar de temas. Vegano. Sí, vegano. Vegano del Santo Cerro. Del Santo Cerro. Del Santo Cerro. Yo lo visité al Santo Cerro. Sí, él tenía una casa en el Santo Cerro. Claro, yo lo visité al Santo Cerro porque éramos compañeros de trabajo. Ahí, él siempre terminaba su programa diciendo, señores, qué rápido se va el tiempo en tan buena compañía. No, y el tiempo cuando tú lo empleas, pues se hace corto. Claro, aquellos que no hacen nada con el tiempo dicen, este día sí que ha sido largo. No tuvo mucho que hacer. Exactamente. Mira, siempre que tú tengas muchas tareas por hacer, el tiempo te va a parecer corto. Eso es así. Pero fíjate que, mira, Félix, se nos fue la señal aquí. ¿Qué pasó con esto del teléfono? Mira, a ver, Luzón. Pero seguir diciendo que el tiempo es lo más equitativo en el mundo entero, Osiris. Sí, 24 horas al día todo el mundo, 7 días a la semana. Pero es relativo psicológicamente porque depende de cuán bien o cuán mal tú te sientas. Es decir, un día en una fiesta parece una hora, pero un día en la cárcel parece un año. Una eternidad. Y te puedo decir que se han hecho pruebas en caso de terremotos. Yo que siempre toco el tema de los terremotos. Personas que han estado atrapadas bajo escombros durante un terremoto. Y cuando han rescatado a esa persona, lo primero que le preguntan los psicólogos, Héctor Luzón, ¿qué tiempo tenía usted ahí abajo?
y tú ves que todo el mundo multiplica el tiempo por 10, por 15, por 20. Hay gente que teniendo 2 días te dice 2 semanas. 2 semanas. Porque le luce realmente, psicológicamente sintió que tenía 2 semanas ahí Claro, atrapado. porque el tiempo se le detiene. Ahí. Claro. Sí, el tiempo se No, y la incertidumbre, la angustia, la zozobra, ¿me voy a morir aquí o no? ¿Podrán rescatarme o no? Y los segundos te parecen semanas. Pero ahora que usted dice eso, cuando hay un temblor de tierra, que la gente, son segundos, ¿eh? Sí. En la mayoría de los casos, la gente dice, pero fue largo. Sí, fue largo, claro, fue- eso es lo primero. Sí, y nunca fue- llega un minuto cuando Sí, son porque los temblores de aquí. Fue largo. Entonces, vámonos con la gente. Es que no es fácil. 829 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. Buenas noches, equipo. ¿Quién nos ha...? Samuel Valdés, adelante. Samuel Valdés, ¿cómo estás? Un saludo especial a De todos. San Don Juan de la Osiris, Maguana. Cuéntanos. Sabaneta de Santiago Rodríguez, Sabaneta de Yásica y Sabaneta de San Juan de la Maguana. Sabaneta de Yásica es de Héctor Luzón. Bueno, Correcto, ese, Puerto Plata. Yásica es una cosa y Sabaneta de Yásica es otra. Ah, bueno, yo tuve fue en Yásica Sí, entonces. Por ejemplo, Yásica, Yasiquero. sí, hay dos denominaciones. Es el gentilicio. La Sabaneta de Yásica es por Sosúa. Correcto. Y Don usted, Osiris, Yásica arriba es Sí. parte de Puerto Plata, pero Sí. más cercano a Santiago. Don Osiris, Cuéntanos. en el día de hoy estuvo la señora diputada Yomaida Medina inaugurando, o mejor dicho, dándole inicio a la construcción de la carretera de Se cayó. Gobierno de la noche, buenas. Aló, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Víctor Ortega desde New Jersey. Adelante, Víctor. Óigame, pero qué abuso están haciendo con esta planta de puta Catalina, ¿eh? ¿Usted creen que es posible que después que uno paga tanto impuesto, entonces el gobierno venga y quiera vender esa planta? La van a vender como que nada de nada. Y el pueblo no se va a referir en nada en esto. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bien, María, Esto es contento de una escucharte. reflexión a todos los centros médicos, a todos los hospitales, que por favor, cuando llegue un paciente en emergencia que está, por ejemplo, si es un asunto cardiovascular, un accidente cerebrovascular, una edema pulmonar, una hipertensión, que lo atiendan. Murió una señora porque llegó al centro médico moderno, de ahí por allá, por no recuerdo qué calle, cerca de la Núñez, por ahí. La rebotaron porque le pidieron 300,000 pesos. Fue a otro centro, terminó en el Moscoso Puello y ahí ya murió. Señores, piensen que es un familiar de ustedes que llega, sálvenle la vida, porque después el prestigio le va a costar más caro. Gobierno de la noche, buenas. Muy buenas, ¿cómo están? Bien, ¿quién nos habla y desde dónde? Guillermo Díaz, Alma Rosa. Qué interesante esa intervención de Néstor ahí, porque realmente se está dando de una historia muy importante que contribuyó a que hoy fuéramos República Dominicana. Hay que recordar que quien tejió la bandera que fue enarbolada ahí en Capotillo fue Humberto Marzán, un sastre de la comunidad de San Tomé de San Juan, y Benito Monción, Santiago Rodríguez, José Cabrera, fueron los 3 hombres que pasaron desde Haití para iniciar la contienda de la restauración de la República. Gobierno de la noche, buenas. Buenas, ingeniero Sí. Martínez de Estados Unidos. Tengo una pregunta capicúa al ingeniero Osiris de León. Cuéntanos. Los colores existen. Y Claro. si solamente existen los colores, la luz solamente existe, no existe la oscuridad. Gracias, le escucho por la radio. Mire, la oscuridad es la ausencia de luz. Así está definida la oscuridad. Cuando usted hace pasar un haz luminoso, que son fotones, a través de un prisma, usted ve que se descompone en los colores que llamamos el arco iris. Desde el naranja hasta el violeta. En función de la longitud de onda de cada uno de esos espectros que llamamos colores.
Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. Saludos, Mario. Mario Encarnación les habla desde los Jardines del Norte. Fíjense, señores, el derroche de recursos que están gastando los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana es inmoral, señores. Esta gente está gastando todo el dinero del mundo. ¿Y de dónde lo está sacando? La Junta Electoral debe tomar carta en este asunto y auditar a ver de dónde está saliendo ese dinero que está exhibiendo Leonel Fernández gastando, que está exhibiendo Navarro. Navarro no le paga a los que le dan el desayuno y el almuerzo a las escuelas. Le debe de agosto, señor, y no le paga. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Víctor Núñez desde Laguna Salud, salud del equipo completo. Adelante, Don Osiris. Sí, cuéntanos. Nelson debe de pertenecer al equipo, qué bien, sintió uno de la tradición de Casabi aquí. Claro. Qué bien, uno vota ese golpe. Don Osiris, ya usted sabe, feliz noche y lo quiero de gratis. Gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, le habla Bienva de Santo Domingo Norte. Hola, bendiciones para todos. Osiris, mucha salud para usted y lo suyo. Miren, muchachos, me voy a referir con el tema que acaban de cancelar. Yo creo que es como un raso, no sé qué rango es que tienen, muchachos, porque lo encontraron en una casa de construcción con un homosexual. Señores, por favor, vámonos a quitar el tabú. Ese muchacho no estaba vestido de militar. No le faltó el respeto a los indios patrios. Ahí no tienen por qué votarlo, porque aquí hay otros militares que están cobrando peaje y no lo votan. Los militares que estaban donde estaba el puesto de Buche, ¿por qué no lo votan? A él lo votan porque estaba con un homosexual, pues van a votar mucho, porque hay muchos tutumpotes que lo salen a los... Félix! Estamos de regreso en el gobierno de la noche, ya son las 11:08. Seguimos compartiendo con todos ustedes las principales informaciones nacionales e internacionales. Yo estuve viendo un estudio en el día de hoy que se realizó en el 2014 acerca de la violencia escolar, donde el 69% de directores de centros escolares reportaron violencia entre los estudiantes y un 33.6% de esos estudiantes señaló que esa violencia llegaba al acoso, un 14.2% de índole sexual. Pero hay otro dato más relevante y yo me preguntaba, porque en esta mesa se ha hablado bastante acerca de lo que representaba un maestro antes frente a sus alumnos. Hoy en día los alumnos, Héctor Luzón y Osiris, discuten de tú a tú con los profesores, cuando un profesor antes era como un padre para un estudiante. Y se da otro dato antes de pasar de Luzón, de lo que señala este estudio, que es algo muy importante, que es una violencia que los estudiantes están replicando. O sea, lo están viendo en el hogar y lo están llevando a las escuelas, a los colegios. Hay muchos padres que hablan también acerca de que sus hijos han sufrido violencia, ya sea verbal o física, por otros estudiantes que vienen de hogares muy mal formados, si así se podría decir. Y el bullying es una forma de violencia. Sí, claro. El bullying que la gente le ha llamado así, pero que ha existido siempre. El término simplemente es moderno. Pero el bullying ha existido siempre. Siempre ha habido estudiantes que le han hecho la vida imposible a otros, con una serie de situaciones. Bueno, eso ha llevado a aquellos estudiantes que tal vez tienen vamos a decir, una autoestima un poco no muy fortalecida, hasta suicidarse. Claro. Por eso de hecho, del bullying. En el mundo se han suicidado muchos niños, muchos estudiantes, fundamentalmente estudiantes de primaria. Eso es así. De los primeros grados, porque no soportan esa situación. Pero analizando este estudio y esta situación que se está dando en los centros educativos, Luzón, hay un amigo, compañero de hecho de labor, que él siempre dice que cuando no hay respeto a las principales autoridades de la casa, no espere usted que va a haber respeto a las autoridades de fuera, en este caso a los maestros, en otro caso vamos a decir a las autoridades, porque cuando un niño va creciendo con ciertas conductas, Luzón,
más adelante de seguro que esas conductas pueden ser fortalecidas en caso de que no sean modificadas cuando están pequeños, porque es la etapa donde los padres pueden incidir más sobre sus hijos. Pero si no lo hacen, hay un viejo refrán de nosotros los dominicanos de que el árbol que crece torcido jamás su rama endereza. Entonces, cuando se va creciendo con esa actitud, con esa formación, con esas conductas, ¿qué podemos nosotros esperar más adelante de esos jóvenes para la sociedad? ¿Qué estamos aportando a la sociedad? Pero precisamente por eso se habla de la familia y la escuela. Son dos entes fundamentales en el desarrollo del individuo. Claro. O sea, primero el hogar, número uno. Que es la base. Es la base fundamental de desarrollo sano del individuo, se supone. O sea, el entorno. Todo va a depender del padre, de la madre, de la formación de estos dos primero, la formación de ellos, porque nadie da lo que no tiene. Eso es cierto, eso o sea, es muy tú cierto. das lo que tienes. Tu formación o no te va a permitir, sí o no, transmitir un buen desarrollo personal a tus hijos. Eso es así. Esa es primera. Y lo otro es que ya la escuela es donde se supone que se confirman esas cosas. O sea, se fortalece. Se fortalece los buenos modales, por ejemplo, lo que se ha llamado lo que se ha denominado moral y cívica, una serie de situaciones en las que el individuo, adoptando una serie de conductas aprendidas, que tú conoces muy bien como psicólogo, sí, claro, de conductas aprendidas, el individuo va tomando un desarrollo personal, una formación personal. Entonces ahí hay una dualidad en términos de formación que tiene el individuo, que es precisamente esa, el hogar y la escuela. Ya eso lo lleva a desenvolverse en una sociedad donde va a poner en práctica la formación y los conocimientos que le dará el hogar y la escuela. ¿Por qué hoy? Eso es desde mi punto de vista muy particular, porque no soy ni psicólogo ni nada que se me parezca. Es así como tú lo estás diciendo. Pero observando uno la sociedad dominicana, por ejemplo, que es la que uno se desenvuelve todos los días, esta violencia, esta delincuencia, esta criminalidad tan elevada que tenemos nosotros en las últimas décadas, sobre todo en las últimas 2, 3 décadas, sí, es donde esto se ha salido de madre, donde hay una delincuencia, una criminalidad, una violencia a todos los niveles, no solo a nivel general, sino a nivel intrafamiliar, a nivel de violencia de género. Sí, o sea, cierto, son situaciones propias de una educación que lamentablemente ha ido rebajándose, y de una educación hogareña que también se ha rebajado. O sea, ya los padres lamentablemente no están jugando el rol que jugaban nuestros padres y que jugaban nuestros abuelos. Eso es duro decirlo, que hay una modernización, un asunto, pero eso ha devenido en un resquebrajamiento en la formación del individuo. Entonces hoy, ¿por qué tenemos nosotros tantos jovencitos que mueren hoy abatidos a balazo por la policía? Que no llegan a 28, 30 años. No a nada, muchachos de 19, de 18, de 20, de 21, como este tal Canelo, que antes de que lo abatieran a él prácticamente mató a un mayor y hirió a otro oficial. Sí. O sea, un muchacho que lo que tenía... Y subiendo videos, exhibiendo su... Un muchacho que tenía 21 años, jovencito. Y a mí me da mucha pena, déjame decirte, que esos casos cuando ocurren, porque yo no me estoy fijando en que el individuo se convirtió en un delincuente, que es lo que realmente fue, en un criminal. Yo me fijo en que jóvenes a tan corta edad pierden la vida por el camino que toman. Pero ¿por qué toman ese camino? ¿Por qué toman ese camino? ¿Cuál fue la formación que tuvieron en el hogar? Es lo principal, porque a veces se culpa solo al Estado. Nosotros somos todos culpables de esta sociedad que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos que cuestionarnos, Siri, como sociedad. O sea, los delincuentes, ok, atacamos a los delincuentes, no sirven, hay que darle para abajo, dicen mucha gente, una serie de cuestiones. Pero esos delincuentes se formaron aquí. Son parte de la sociedad. Son parte de la sociedad dominicana, Osiris. Entonces, algo falló la sociedad. Falló la sociedad, falló la familia, falló la escuela. Sí, sí. Y fallamos nosotros. Ahí no hay discusión. Ahí no hay discusión. No. Entonces, eso nos dice a nosotros, esa delincuencia tan rampante, esos jóvenes que atracan, que matan por un celular o por lo que sea, y que no sienten el menor de los remordimientos. En lo absoluto. No. Eso, algo que espanta, porque cuando un individuo comete un pierde acto, la sensibilidad. Pierde la sensibilidad, pierde todo. Ya eso crea
una situación tan difícil. Mira, Que te dice a ti que nosotros, para concluir la idea, sí, que nosotros finalmente como sociedad hemos fallado. pero bastante. Hemos fallado. Mira, yo tuve la oportunidad no hace mucho de estar en una reunión en el colegio de mi niña y en el colegio se había dado una situación y las autoridades del colegio habían tomado una medida contra esos alumnos que habían violado las reglas del colegio. Y en la reunión, que no era el tema de la reunión, pero hubo un padre que se quería comer a los maestros. Se lo quería comer. Entonces, en la reunión en sí se desvió totalmente a esa discusión. Y uno entiende el por qué a veces muchos hijos se sienten apoyados por algunas inconductas que tienen por los mismos padres. Y por esa razón, algunos jovencitos, algunos adolescentes, no respetan a nadie, lo son. Antes, hasta el vecino te podía llamar la atención. Bueno, pero allí yo iba. ¿Tú me entiendes? Los padres le decían a cualquier particular vecino, mire, si usted ve que se está portando mal, usted le da su pela. Claro. Y de hecho, a mí me pasaba. Pero es que tu vecino cercano era una autoridad. Exacto. Y tenía legítimo derecho de llamarte la atención, amonestarte, alarte la oreja. Era usual eso, darte el famoso cocotazo que se le daba al niño porque respondía mal o actuaba mal. Si tú armabas un alboroto en el vecindario, el primer vecino estaba autorizado para darte un cocotazo o un chancletazo. Y entonces tu papá o tu mamá te daban el reto de los chancletazos. ¿Y qué significaba eso? Claro, que el muchacho tenía que comportarse bien donde quiera que fuera. Claro. Porque todo el mundo estaba pendiente de que si él se portaba bien o se portaba mal. Pero eso cambió hace mucho tiempo. Sí cambió porque entramos en una etapa donde tú no puedes hablarle alto al niño. Tú no puedes restringirle ningún deseo al niño. No, es así. Porque supuestamente se traumatiza. Si el niño quiere helado y tú no le das helado, él se traumatiza. Entonces, tú entiendes, por ejemplo, que ese exceso de psicología, vamos a llamarlo, ha terminado por llamarle de alguna manera. Este remolino. Sí. Nos ha generado este remolino. No, pero no es en broma, es así. Es así. Es así. Porque tú cosechas en la sociedad lo que tú siembras. Lógico. La Biblia te lo dice. No se cosechan uvas de los espinos ni higos de los abrojos. No puede dar buen fruto el mal árbol, ni mal fruto el árbol bueno. De ahí que por sus frutos le conoceréis. Eso está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, versículos 16 al 20. Eso está ahí. Coja la Biblia ahora y búsquelo usted a ver. Entonces, si tú siembras peras, tú vas a cosechar peras, Héctor Luzón. No manzanas. Sí, exacto. Y si siembras manzanas, vas a cosechar manzanas. Pero hay gente que quiere sembrar espinas y después quiere cosechar manzanas. Sabiendo realmente lo que usted ha dicho en cuanto a este principio, que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Ustedes por lo menos han tenido la oportunidad de estar en las aulas. Yo vi una madre, y eso creo que lo relaté aquí brevemente, una noche de estas, de un muchacho de Las Cañitas, al que se le atribuían 3 crímenes. Esto fue reciente. Ajá. El individuo fue Virgilio Almanzar, de los derechos humanos, y lo entregó junto con la madre a la policía. El muchacho incluso llega, yo vi el video donde llega y todo ese proceso filmado. Dice, el muchacho llega, cuando llega a la policía donde lo están esperando, el tipo llega sonriente. Un tipo como que no ha pasado nada. Él llegó como que llegó a una fiesta. Muchacho de 21 años, así pantalones cortos, llega, el tipo lo están esperando, pero lo están esperando y él tiene 3 crímenes en la costilla, él sabe que para encerrarlo. Claro. Y para no salir de ahí, porque 3 crímenes, como quiera que sea, de alguna manera se lo van a probar. Pero encima de todo esto, la madre dice, y yo no quiero que a mi niño le pase algo. ¿Tú estás oyendo? Sí. Es verdad que no le debe pasar nada, nada, pero óyeme, esa mujer yo me puse a mirarla y ella se puso a pensar en el monstruo que ella crió. No. Y que en el monstruo que esa familia crió. Porque es un monstruo, un individuo que es capaz de matar 3 personas. O sea, ¿qué tiene en su cabeza? Y a los 21 años. A los 21 años. Sí, 21 años. Imagínese es lo que usted. tiene el muchacho. Entonces, es una situación que está ocurriendo en la sociedad dominicana. Aquí hay muchas situaciones con esos adolescentes y con esos jovencitos convertidos en criminales. Señores, en Pimentel, hace 2 días, eso fue el viernes,
un jovencito de 21 años precisamente mató a su padre a puñaladas. Ah, Sí. Porque el padre... Averigua, eso es, averigua porque le pidió que bajara la música. Pero usted está escuchando. Porque le pidió que bajara la música. Sí, le pidió que bajara la música. Le entró a puñaladas al padre. ¿Qué es esto? Claro, el padre iba a darle un golpe ahí, una ocasión, pero oye... Pero indistintamente de eso. Pero lo mató. Yo crecí en una sociedad donde indistintamente de cómo te hablara tu padre o tu madre, indistintamente de cuán duro te diera con la correa, con la chancleta o con una tabla, usted tenía que someterse a la obediencia. Sí, eso es así. Esa era la sociedad. Y era había respeto, casi imposible, había respeto. casi imposible que un hijo le hablara mal al padre, a la madre, al abuelo o a la abuela. Cuando eso era difícil, era muy difícil. Y tú veías que cualquier padre, madre, abuelo o abuela te encontraba en la calle y te daba tu amonestación frente a todo el mundo y tú ibas calladito, tranquilito para tu casa, sometido al régimen de la obediencia familiar. Así era la sociedad en ese entonces. La sociedad ha cambiado diametralmente. Claro, un giro de... ¿Quiénes tienen la culpa? grados. Nosotros, porque esta sociedad está administrada por nosotros. Eso es así. Y cuando digo administrada por nosotros, es por nosotros todos, desde el más humilde agricultor hasta el más importante. En sentido general, yo lo atribuyo a una degeneración de la familia. Total. Mira, yo le decía que ustedes por lo menos han tenido la oportunidad de estar en las aulas impartiendo docencia. Ver que un estudiante se vaya en discusión con un maestro. Hoy en día... Puede haber una discusión. Pero hasta los golpes, no la discusión. Bueno, yo he visto videos de estudiantes que se han ido a los golpes sí, con el profesor. pero eso te indica... Eso ni soñarlo cuando yo era estudiante. No, de ninguna manera. Ni soñarlo cuando yo era profesor. Eso era un crimen de lesa humanidad. Y hay algo, don Osiris, que se ha dado en los últimos años, aunque se habla poco de esto hoy en día, de estudiantes que van armados a las escuelas. Quizás usted diga, no, eso se ve solo en los liceos. No, en las escuelas también, de tanda matutina y vespertina, también se ven estudiantes que van con armas, tanto las hembras como los Pero varones. cada vez que se hace un registro aparecen cosas rarísimas en las mochilas. Para que ustedes a vean propósito, cómo un abrazo para Petra Abreu en Jarabacoa, que nos sí. escribe y nos dice saludos, siempre muy atenta, escuchándoles y mirándoles, gobierno de la noche. Pero qué bien. Héctor Luzón, Osiris de León, aquí arropada en el fresquito de la lluvia en Jarabacoa. Sí, hace un fresquito afecto ahí. y admiración. Bueno, pues, abrazos para usted, querida pues, amiga y hermana Petra Abreu. Nuestro saludo a siempre Petra. fiel a la Z101. Sí, siempre Petra. escucha este gobierno de la noche de la Z. Bueno, vámonos a una pausa, ya regresamos con más del gobierno de la noche. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Esta es la Z101, 11:25, don Héctor. Bueno, fíjate, hoy la Junta Central Electoral, que tuvo una reunión con los 5 partidos que van a hacer primarias abiertas, pero menos el PRM, porque el PRM la va a hacer cerrada. Ajá. Ahí se reunió con el PLD, que se reunió con el partido Alianza País. Sí, pero salió el diputado de Prader. No, eso fue en la Cámara de Diputados, eso es otra cosa, eso en cuanto a la aprobación de la ley de régimen electoral. Yo estoy hablando de la reunión de la Junta Central Electoral, perdón. Que se reunió para buscar algún tipo de salida al asunto del dinero para las primarias abiertas. Porque estamos hablando de un déficit, por llamarle así, aunque los partidos dicen van a poner 200 millones, estamos hablando de 1.449 millones de pesos. Que es demasiado dinero. Es demasiado dinero, y la Junta... Para nada. Con un asunto que yo creo que fue un error de parte de la Junta, haber dicho que el gobierno, sin ellos consultar con el gobierno, que el gobierno iba a dar 1.249 millones de pesos. Ellos estaban esperando un orden de magnitud de 1.500 millones de pesos. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Empezó una declaración rechazando eso del ministro de Hacienda. Con razón. Que es donde se consigue, donde sale el dinero de todo eso. Del ministro. Pero después hubo una declaración de José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo. Y después otra declaración casi simultánea con la de José Ramón Peralta, la del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que es Isidoro Santana. Donde de alguna manera ellos dejaron claro que el gobierno no pondría ese dinero. No.
Entonces, Héctor Luzón, es que yo no tengo por qué financiar la fiesta tuya en tu casa, ni tú tienes por qué financiar la fiesta mía en mi casa. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un asunto de acto de alguacil del Partido Reformista, que creo que fue el viernes, yo lo comenté, donde ellos dicen que si en caso de que eso se financie, ellos van a iniciar acciones legales contra la Junta, qué sé yo, porque violaría la ley de partidos y ese tipo de cuestiones. La Junta... No es que viola la ley de partido, es que el Estado no tiene por qué estar financiando actividades internas de los partidos. Porque hay, porque hay un capítulo que le da financiamiento. Claro. Dentro del presupuesto general de la nación. Todos los meses reciben dinero los partidos políticos. Sí. Ahora, ¿dónde estuvo la falla, Osiris? La falla estuvo en la aprobación de este tipo de ley, en lo que tiene que ver con ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que son primarias abiertas, parece que en la modalidad que ha establecido la Junta sale demasiado caro. Porque sería todo automatizado, sería una serie de cuestiones, y la Junta detalla que tantos millones, 760 millones tanto esto. Entonces, ¿qué es lo que yo pensaba? ¿Qué era lo que yo pensaba que iba a hacer la Junta? Que la Junta iba a echar esa medida hacia atrás, iba a tratar de someterse al régimen de lo que establece la ley y no poner al gobierno a financiar esa situación. Pero sin embargo, ¿tú sabes qué aprobó hoy? Que dialogarán con el gobierno para que el gobierno ponga el dinero. Para eso fue que se reunieron hoy. Es que el Estado no tiene por qué asumir ese costo, porque es un procedimiento interno tuyo como partido, partido A, partido B, partido C, partido D. Y ciertamente si el gobierno hiciera eso, no es justo eso. No, se crea un mal precedente. Claro. Se crea un mal precedente. Claro. Porque significaría que el gobierno tendría que financiar las actividades de los partidos. Pero ¿por qué tanta gente siempre acude al gobierno en el momento en que sea para que le resuelva todo? Porque por décadas hemos construido esa cultura clientelar, que el Estado es el gran padre de familia del país y que todo el que necesite algo va y toca la puerta del Estado. Pero mire, también hay un asunto, una responsabilidad del propio Congreso Nacional, porque el Congreso Nacional no previó las situaciones que se están dando en esa ley de partidos. Porque fíjese que al plantear primarias abiertas, porque lo que plantea la ley es que los partidos deciden. Porque eso es interno del partido. El partido decide qué tipo de primaria quiere. Claro. Tú decides qué tipo de primaria quieres como partido, pero tú cubres ese costo. Pero ¿qué ocurre? Que la Junta, obligada a supervisar el proceso, requiere también de fondos. Sí, pero la Junta tiene fondos que le asigna el Estado para cualquier actividad. Yo soy Lo de que opinión, no puede hacer es ir más allá de sus posibilidades. Yo soy de opinión económicas. que el gobierno no debe financiar eso. No. Que los partidos tienen que resolver con la Junta esa situación. Yo así lo he expresado durante todo el fin de semana cuando he sido consultado y los programas en los que he participado. Hay muchas personas. Esa es una actividad interna del partido y cada partido que la quiera hacer, abierta o cerrada, debe costearlo. Si usted no tiene dinero para unas primarias, usted no está obligado a hacer las primarias. ¿Tú no crees, Héctor Luzón? Claro, porque parece que no lo previeron, porque realmente tú no puedes decidir una primaria abierta si tú no vas a tener los fondos para eso. Claro. ¿Tú te imaginas el partido de Minú Tavares, que se llama Opción Democrática, que no tiene un chele, porque todavía no ha sacado los votos necesarios para asignarle fondos? Claro. O sea, no tiene asignación de fondos. Y son de los partidos que tienen Entonces primarias no abiertas. tiene por qué hacer unas primarias abiertas internamente. Que escojan el candidato bajo la modalidad. Total, aquí hay muchos partidos que si tú revisas su historial, el candidato siempre es el mismo. Se coge por una asamblea de delegados. Y esa asamblea de delegados... Te sale por dos refrescos. Por votación, exacto. Por votación, se somete a votación, como decía Peña Gómez, aprobado. 2 refrescos brinda tú ahí. Claro, y ya. Y ya. No hay para qué meterse en un gasto millonario. Pero ¿y para qué? Aunque muchos han sobre todo un partido pequeño. La democracia cuesta. No tiene que gastar, Héctor Luzón, más de 100,000 pesos en un proceso interno para escoger su candidato. No. Por ejemplo, Dominicano por el Cambio, ¿ha escogido un candidato distinto a Eduardo Estrella? Nunca. No, entonces no hay para qué complicarse. Ni lo va a escoger tampoco, claro. Mientresista. Entonces no hay para qué complicarse. Eso tú cumples con la ley, con cualquier El partido con cualquier de Guillermo modalidad. Moreno ha escogido otro candidato que no sea Guillermo Moreno. No, ni lo va a Entonces escoger. no tiene que hacer un proceso de primarias.
Para eso. Porque ellos lo hacen en asamblea. Pero para que tú veas las cosas de la política, los únicos partidos que varían los candidatos son los mayoritarios. Sí. ¿Usted sabía eso? Claro. Los chiquitos no. Sí. Los chiquitos no, son los mismos. El candidato es el mismo. El mismo caudillo de siempre. Siempre. Se repite. Siempre. Sí. Acción para, ¿cómo que se llama el de Masbuy? Partido de Acción por la Democracia. La APD. Sí. Alianza por la Democracia. Sí. ¿Ha escogido alguna vez a un candidato que no sea Masbuy? No, la vez anterior se aliaron con Minú. Con Minú, pero eso fue una alianza. Sí, estratégica. Sí, estratégica. Pero es así, los partidos no tienen por qué complicarse con esto. Mire, usted decide si usted hace su fiesta o no la hace, su actividad o no la hace. ¿Y cómo hacerla? ¿Y cómo hacerla? Usted la puede hacer, pero bueno. Claro. Elija cómo hacerla. O sea, usted planifica en función de lo que usted dispone. Usted solamente dispone de $1 millón de pesos. Entonces usted hace una actividad para $1 millón de pesos. A mí me gusta. Ahora, tú no puedes venir aquí, Héctor Luzón, a planificar una actividad que te va a costar teóricamente con los cuartos de otro, millones de pesos con el dinero de otro. No, pero ven acá. No puede ser. La verdad es que ha sido un papelazo no puede asunto, ser. Osiris. Esto ha sido un papelazo grande. Asunto de la Junta y de este asunto de la ley de partidos también. La gente yo creo que siempre tenían su filosofía. Usted debe cubrirse hasta donde la sábana pueda. Lógico. Y así debe ser. Oye, y eso es equitativo para todo el mundo, para grandes y pequeños. Usted tiene recursos, cúbralo. Usted no tiene recursos, usted no está obligado a unas primarias abiertas. Porque la ley, Héctor, no te obliga a unas primarias abiertas. No, la ley te dice a usted escoge el modelo que usted entienda. Usted escogió. Usted escoge el modelo que usted los quiera. partidos solían hacer ciertas actividades para recaudar fondos. Lo hacen hoy en día. Ya no es necesario. La Junta se lo cubre todo. Sí, la Junta le cubre. La Junta se lo cubre. Están recibiendo dinero. En los tiempos de Bosch, de Balaguer, de Peñagoma, había que hacer recaudaciones. Sí. Había que hacer rifas. Claro, rifas, cenas. Sí, cenas. Con un buen cubierto. Sin embargo, había más principio en eso entonces. Era otro criterio. Era otro criterio. Y fíjese ahora que lo tienen todo, entonces quieren más. Se complica así. No, porque se crea una cultura. Es decir, cuando tú te acostumbras a que tus vecinos te den todos los días el café, llega un momento que ya tú pides además del café el desayuno. El gobierno, y cuando te acostumbras al café y al desayuno, llega un momento que tú esperas que quizás también te inviten a almorzar, a comer. El gobierno no está en eso de aflojar esos 1.240 millones de pesos. Pero es que es la sociedad la que no está de acuerdo, Héctor Luzón. No, tampoco. La inmensa mayoría del pueblo dominicano no está de acuerdo en que a los partidos políticos se le entregue esa alta suma de dinero para un proceso de primarias abiertas, porque no es obligatorio hacer esas primarias abiertas. Usted coge el método que usted quiera. Además, está más que demostrado, Héctor Luzón, que con los miles de millones de pesos que los partidos han recibido del gobierno vía la Junta Central Electoral, no han hecho un pozo de agua para una comunidad. ¿Qué es lo que lo hacen ese dinero? Óyete, no han hecho un pozo de agua. Es una buena pregunta. ¿Qué hacen no han ellos? puesto un consultorio dental para una comunidad. Pero reciben demasiado dinero. No han instalado una pequeña mini hidroeléctrica en una comunidad. No han colocado 100 pies de tubería de PVC para llevarle agua a la comunidad del río al centro, al lado del parque. Eso es así. Chequéalo. No. Yo no he visto un partido que pueda exhibir con orgullo que tomó una pequeña cantidad de los recursos que recibió del Estado para ir a hacer una obra comunitaria, una obra de bien, una obra social, no buscando clientelismo. Porque cuando tú, por ejemplo, como partido político, tú dices, bueno, ahora hay sequía en la línea noroeste. ¿Cuánto me cuesta hacer un pozo de agua? Bueno, un pozo te puede costar cerca de 100,000 pesos entre la perforación, la camisa y la bomba. Nosotros vamos a ir y vamos a hacer 10 pozos para todo el mundo. El que se quiera abastecer de esos pozos, sea reformista, sea PLDista, sea PRMista, quien sea, para la comunidad. Los partidos fueran más aplaudidos por las comunidades. Pero si existiera un interés real de servir a la nación. Claro, pero que yo lo haría así. Si yo fuera presidente de un partido político que recibe fondos cuantiosos del Estado, yo dividiría el presupuesto en dos partes. Una parte para temas administrativos que tenga que ver con los procesos electorales y la otra parte para temas comunitarios. Y entonces lo dividiría por provincias. Entonces, dentro de esas provincias, priorizando la de más escasos recursos económicos.
por ejemplo, diga, bueno, ¿qué necesita Elías Piña? ¿Qué necesita Jimaní? ¿Qué necesita Neiva? ¿Qué necesita Duvergé? Oviedo, Pedernal? Entonces, vamos a ir a hacer pequeñas cosas. No es que tú quieras competir con el gobierno de turno, ni quieras hacer clientelismo. Pero la mejor manera de competir también. Pero a veces, te lo digo porque a mí me ha tocado trabajar en instituciones del Estado. Yo trabajé en el INRI en el año 81 y mi trabajo era ubicar sitios para hacer pozos. Y tú no sabías el nivel de alegría que le producía a una comunidad cuando ellos veían ese pozo, como decían ellos, tirando agua. Tirando agua, sí. O sea, la expresión de ellos, tirando, no es que produciendo agua, no, tirando agua. Porque era como, wow, tenemos agua aquí cerca, ya no tenemos que ir al río con lata de agua a buscar el agua, la mamá mía o la abuela mía con una lata de agua en la cabeza. Entonces, los partidos debían estar dedicando parte de esos recursos económicos que reciben del Estado Dominicano en obras sociales colectivas, no de sus militantes. El asunto es que tener un partido político hoy en día aquí en la República Dominicana es un buen negocio. Usted tiene el partido, vienen las elecciones. Pero fuera mejor negocio si la población te aplaudiera, porque entiende que tú, sin distinción de bandería de partido, ¿tú sabes por qué la gente aplaudía aquellas cosas que Balaguer hacía el 6 de enero, que regalaba juguetes? Sí. Balaguer una vez llamó la atención a alguien que quiso que en la fila estuvieran los reformistas balagueristas, y Balaguer le dijo, si se mete a la fila es porque lo necesita, y si lo necesita, déselo. Dele participación a todo el mundo, porque todo el que venga ahí es un dominicano. Claro. No tiene que ser esto para los reformistas, esto es para dominicanos. Es decir, el que venga y participe. Y cuando en las inauguraciones se repartían comida, a nadie se le preguntaba de qué partido es, de qué religión es, de qué sector es, porque la gente entendía, la gente que colaboraba con Balaguer, que si alguien se metía, tú no te vas a meter en una fila a coger solo, Héctor Luzón, si tú tienes comida en tu casa, ¿no es verdad? Roberto nada. No se va a meter, yo no me voy a meter en eso. Entonces, ¿cuál era el análisis lógico que hacía Balaguer? Si se mete a la fila es porque es un necesitado, y si es un necesitado, le vamos a negar la ayuda. Entonces, yo creo que hay problemas en las comunidades que se pueden resolver con poquito dinero si hay buena voluntad de los partidos políticos. Y es más, te voy a llegar un poquito más lejos. Si tú como partido, tú vas a una demarcación cualquiera y tú dices, bueno, aquí hay que hacer 10 pozos, y tú comienzas con tu dinero de partido y tú haces los primeros 5 pozos, el empresariado viene detrás de ti para no quedarse de atrás. ¿Ustedes vieron lo que pasó ahora con el frío que había en Chicago? Que había indigentes en la calle muriéndose del frío, y una señora se condolió de eso y agarró y fue a un hotel y dijo, deme la habitación a toda esa gente que están ahí en la calle muriéndose de frío, yo pago la cuenta. Y cuando la gente se enteró de eso, ¿sabe lo que hizo la gente, Héctor Luzón? Fue a hacer lo mismo en otros hoteles. Sí. Mira, esa gente que está ahí en la calle muriéndose de frío, dame la habitación y yo lo pago. Por imitación. Pero claro, sí. Lo bueno se pega también. Claro. Lo bueno se pega. Claro. Entonces cuando el aprendizaje por imitación. Claro, pero es así. Sí. Eso sí. Y se convirtió eso en una avalancha en Chicago. Eso fue ahora la semana pasada. Sí. Esa señora ve en la calle un grupo de indigentes muriéndose del frío, con una temperatura en 40 bajo cero. Se conmueve y dice, no, perdón, esta gente no se puede morir del frío aquí en la calle. Y va al hotel y dice, deme la habitación a toda esa gente, que yo lo pago. Y paga eso. Desde que se enteró la gente de Chicago, a través de los medios de comunicación, agarró todo el mundo a hacer lo mismo. Sí. Todo el mundo a hacer lo mismo, a buscar indigentes en la calle, alojarlo en los hoteles. Pero yo digo, en lo que pasaba la tormenta polar que había, el vórtice polar, para que esa gente no se muriera de frío. Igual haría la gente si ve que un partido político, sea el A, sea el B, sea el C, sea el D, el que sea, comienza y hace 5 pozos. Los empresarios vienen y dicen, ¿cuántos pozos más que faltan? 5 más, nosotros lo vamos a cubrir. Mira, en esta noche lo que se le está haciendo una invitación a esos partidos de que pasen del discurso a la acción. Al servicio social. Se quedan en el discurso solamente. Al servicio social. Félix nos está pidiendo una pausa. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. Y la diputada Karen Ricard acudió este lunes a una iglesia a dar gracias a Dios por preservarle la vida a ella y a su familia durante el accidente de tránsito que tuvieron a principio de mes.
La legisladora publicó en su cuenta de Instagram una fotografía arrodillada en un templo junto a su familia, dándole Mi gracias. solidaridad con Karen. Karen es una persona muy formal, muy decente, Sí. muy amable, muy protocolar. Hemos coincidido en diferentes programas de televisión, para entrevistas, ella para tratar un tema, yo para tratar otro, a veces no simultáneamente. A veces terminando la entrevista mía comienza la de ella, otras veces a la inversa, terminando la entrevista de ella comienza la mía. Siempre me ha parecido una excelente persona que hace política de forma distinta. Lamenté mucho cuando se produjo el accidente. Tuve que pasarme prácticamente un día discutiendo en las redes sociales con una serie de desaprensivos que quisieron tomar el accidente de ella para golpear políticamente a Pero todos ¿cómo los va a legisladores. ser? Sí, Pero sí. ¿cómo va a ser? Chequeando ¿Qué las cuentas es de Twitter. esto? Yo tuve que pasarme un día respondiendo a la serie de gente. Había gente alegrándose de que esta joven hubiese tenido este Pero qué accidente. falta de humanidad, ¿eh? Y yo le preguntaba a algunos de ellos, si hubiese sido una hermana suya que tiene el accidente, ¿usted estuviera pensando igual, opinando igual, actuando igual? Si hay algo que debe caracterizar al ser humano, Roberto, es la solidaridad. Lógico. Yo aprendí eso de muchacho, que cuando un vecino se enfermaba, era obligación de todos los demás vecinos ir a visitarlo y dentro de lo posible o llevarle un té o llevarle un jugo de pera. Pero eso se ha perdido, precisamente lo que estábamos hablando Eso hace era. un momentito. Yo recuerdo en una ocasión, yo tenía 10 años, a mí me han hecho una sola operación en mi vida, fue de las amígdalas, porque el médico le dijo, ese niño le da gripe con mucha frecuencia y se le inflama las amígdalas, vamos a operarle las amígdalas, es una operación rutinaria, se le quita las amígdalas ya y se va para su casa, perfecto. Te puedo decir que desde que todos los vecinos se enteraron que yo estaba operado, todos los vecinos llegaron en fila, cada uno con una latica de jugo de pera. Porque como el niño que está operado de las amígdalas no puede comer nada sólido, todo el mundo. Y ahí tú veías la solidaridad del vecino, la solidaridad del amigo, esa entereza, esa cercanía, esa buena voluntad. Y yo quisiera que eso nunca se perdiera en el pueblo dominicano. Y si era un adulto, le llevaban una malta morena. Sí, una malta con leche que la preparaban. La malta morena tenía que ir acompañada obligatoriamente de una leche condensada. De la chiquita. Pues la leche condensada venía en versión chiquita, mediana y grande. Y entonces lo correcto era, te llevaban la malta morena en una fundita plástica, con la malta morena con una leche condensada de la chiquita. Tú la destapabas, la echabas y no había nada más exquisito que tú tomarte una malta morena con una leche condensada. Eso era para darle fortaleza al enfermo. Con todo lo que nosotros hablábamos hace un momentito, y es algo que se ha repetido en esta mesa, la sociedad debe revisarse, porque hay una falta de sensibilidad hoy en día en nuestra sociedad que espanta, señores. Así es. Oye, la gente, por asuntos políticos, tú prácticamente, como sucedió en una ocasión, desearle la muerte a alguien. Pero tú solamente tienes que ver que antes tú te accidentabas en una carretera y todo el mundo iba a auxiliarte. Ahora van a robarte y a filmarte. Dios mío, ¿qué es te filman y te roban. Sí, Osiris aquí planteaba el caso del accidente que hubo, creo que fue camino a Asua, donde una persona le agarraba la cabeza a una... Oye, pero ¿qué? No, pero ese video se vio, que le volteó la cabeza a una muchacha que murió en el accidente. Murió en el accidente. Y tenía la cabeza volteada. Él, para tener comodidad de filmarla, él le volteó la cabeza. Tú haces eso en Estados Unidos y tienes problemas con las autoridades. Pero lógico que sí. Pero qué cosa. Roberto, creo que es tiempo de volver con el público. Sí. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Es el tiempo del público. Nos vamos con esta llamada. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. Saludos a todos. Saludos. Entonces, el gobierno no tiene dinero para pagarle a los que suplen el desayuno escolar, que le deben que distribuyen 1.800 raciones al día, ¿verdad? Y le deben 700 millones, no tiene para ellos, pero puede disponer de 1.249 millones para un conjunto de payasos que quieren hacer su trabajo ellos solos. Era como decía el señor Osiris, si usted quiere hacer su fiesta, páguela.
Claro, claro. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Luzón. Buenas noches, profesor. Hola, profesor. Grato escucharme. Mira, permíteme hacer un pronunciamiento sobre algo que ustedes referían ahí, sobre la situación escolar, las costumbres y la situación relativa a disciplina, conducta que se está manejando en la escuela. Yo, francamente, creo que es uno de los problemas más complejos que se están manejando en la escuela y que dificulta seriamente hacer un trabajo de cierta calidad, porque el grado de insolencia que a veces uno observa en muchos chicos en la escuela es realmente inaudito, y uno francamente evoca a esos tiempos que ustedes refieren, cuando el alumno siquiera elevaba la voz en el aula sobre el maestro. Sí. Es indefectible que eso es uno de los escollos más fuertes para hacer un trabajo con calidad en el seno de la escuela. Es difícil. Porque gran parte del tiempo que un maestro pasa en el aula tiene que estar interviniendo en situaciones relativas con conducta. Y bueno, yo no quiero ser pesimista, pero a perspectiva futura lo veo bastante complicado, sobre todo en el sector público, donde muchas veces el maestro tiene las manos amarradas para poder tomar ciertas decisiones de tipo reguladores, porque el muchacho, como efectivamente es el ingeniero, hoy no se puede tocar. Y el muchacho se ha dado cuenta de eso, se envalentona. Se aprovecha. Exactamente. Y entonces el maestro, pues, carga con toda la responsabilidad de situaciones que pudieran desatarse y que tiene que quedarse callado frente a unas situaciones sumamente complicadas que nosotros, tal vez no en experiencia propia, pero lo hemos visto en las aulas, señores. Y repito para terminar, yo no quiero ser pesimista, pero en función de todos los elementos que confluyen para generar ese tipo de accionar, ese tipo de repertorio conductual negativo dentro y fuera del aula, lo estoy viendo sumamente complicado. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy buenas. Gobierno de la noche, buenas. Sí, muy buenas noches. ¿Quién nos habla? Evaristo de Ciudad Romana. Adelante. Gracias. Ustedes están tocando un tema de, vamos a decir... Sube un poquito la voz, por favor. Lo podrida que está nuestra sociedad. Ajá. Para mí. A lo mejor estoy mal. Yo digo, la incidencia de los psicólogos en la sociedad, el dinero del narco y los políticos que se hicieron ricos de la noche a la mañana convirtieron nuestra sociedad en lo que es hoy. Nadie le puede poner la mano a un niño de esa gente porque es fulano, don dinero, perencejo, que es rico. Y hoy tenemos lo que estamos arrastrando. Lamentablemente va a ser muy difícil que nosotros podamos volver a la sociedad del respeto, del cariño, del amor que teníamos antes. Gracias. No, el problema es más amplio, es más general. Sí. Yo no creo que sea solamente el hijo de don fulano, que no se le puede poner la mano. Es a ningún muchacho, porque inclusive te amenazan con llevarte a la fiscalía como profesor. Puede ser hijo del ciudadano más sencillo del pueblo y alguien te dice, si le pones la mano a ese niño, te llevo a la fiscalía. Pero hay un irrespeto profundo. Gobierno de la noche, buenas. Buenas, Oscar Durán desde el Bronx. Adelante, hola, Oscar. Oiga, yo quiero referirme, yo me refiero poco a cuanto a partido y cosas, porque yo no defiendo ninguno, porque allá con ninguno que gane hay solución para arreglar el país. Pero, ¿cómo usted me puede decir a mí que vamos a avanzar institucionalmente? Donde el presidente de la Junta, oiga, él sabe que está violando la Constitución, inmediatamente emitió una información de que la Junta va a pagar tantos millones de pesos, violando la Constitución de la República. Cuando estaban pidiendo a Danilo que renunciara,
lo primero que él dice es que hasta aquel muchacho, que no se puede mencionar el nombre, lo iba a condenar el que pidiera la renuncia de Danilo Medina. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, oiga, la Junta Central Electoral en manos de una persona que él viola la Constitución, ahora de que van a buscar acuerdos? Es ningún acuerdo. Aplique lo que dice la Constitución, que los partidos lo paguen ellos, porque la Constitución a usted le dice, señor presidente de la Junta, que el gobierno no puede pagar esos 1.400 y tantos millones de pesos. Cumpla con la ley, no hay que buscar ningún acuerdo. Gracias, Oscar. Gobierno de la noche, buenas. Dos puntitos. Esos políticos que busquen su cuarto ellos, que la gran mayoría de ellos han robado demasiado. Ya estamos hartos de darle cuarto a todos esos tigres. Gobierno de la noche, buenas. Mire, con 1.500 millones de pesos llenamos este país de pozos tubulares para abastecer a los agricultores, a los ganaderos y a las comunidades durante toda la larga sequía. Y es mejor la inversión. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Al ingeniero Siri, que ahorita comentó que los candidatos de los diferentes partidos deben acompañar al pueblo en sus diversas demandas, por ejemplo, para el 5% de la salud, Loma Miranda, Parque Nacional, que haya justicia, rebaja de los combustibles, entre otras, acabar con la delincuencia. Son tantas las demandas, pero que bajen, que se revolucionen con el pueblo. Pues. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla? De aquí, otra banda de Cuba. Adelante. Mira, señor Luzón, y el científico, cuando yo estaba en el estudio, mi mamá llevaba una correa de sol. Le dije, este muchacho es mi hijo. Tiene como poca señal, se escucha muy bajito. Tiene que hablar más alto. Es su hijo. No, tiene poca señal. Sí, no se escucha bien, se interrumpe la señal. Don Héctor, hay un tema antes de... Bueno, dame yo continuar con la gente. Ya faltando un minuto yo te lo voy a comentar a usted que conoce un poquito de las Buenas noches. En el tiempo que ustedes estudiaron, el tiempo que yo estudié, había una materia que se llama moral y cívica. Sí. Y también paraban a los estudiantes a leer. Sí. Y le daban un dictado. Yo no sé cómo la Secretaría de Educación dice que ya el tiempo del lápiz y papel pasó. Yo quisiera que hagan un operativo sorpresa en todas las escuelas y colegios y que dicten 25 palabras de esas normales que se usan a diario para que ustedes vean que más del 50% de ese estudiante del primer bachillerato a cuarto, pues no menciono los otros, se van a quemar para meterle computadora a muchachos que no saben escribir. Muchas gracias. Mira, el mayor problema de los estudiantes hoy en día es con lengua española, ya ni siquiera es con matemáticas, ciertamente. Claro. Héctor, mira, hay un caso que fue muy sonoro en el momento que sucedió, que fue de esta joven Geraldine Sánchez. Sí. Sabe que el acusado ha estado incidentando todos los procesos para darle lo que nosotros conocemos como larga, ¿no? Sí. A la situación para no recibir una condena o sabotearse. Un incidental. Exactamente. Sí. Y eso ha ido pasando y los familiares y los amigos de esta joven están reclamando porque fue una muerte terrible. Él llamó a la joven que estaba en su trabajo, ella se sentó en el vehículo y el video de hecho lo presenta. Sí, una barbaridad. Señores, una barbaridad. Entonces, él es abogado, él conoce las tácticas dilatorias, como se dice, lo dicen ustedes, pero hacemos un llamado a las autoridades. No hay un método, un mecanismo que el Ministerio Público, las autoridades puedan tomar la decisión de si no, ya se ha incidentado demasiado este caso. Bueno, el propio Código Procesal Penal establece las normas específicas. El Ministerio Público, como los jueces también, deberán aplicar el Código Procesal Penal en el momento, en la etapa. Lo que pasa es que regularmente llega a incidentarlo demasiado. Okay. Como está ocurriendo en este momento. Exactamente. Pero el Código Procesal Penal tiene todos los mecanismos habidos y por haber para resolver ese tipo de situaciones. Porque parece que él cree que se va a zafar de esa cosa. No, de ninguna manera se va a zafar. Bueno, señores, llegamos al final ya. Parece que sí. Vámonos. El primer día de trabajo. Sí, ¡llévatelo, Félix! Cada vez más cerca.